Muy buenas, pues aquí otro más de Litelupa, la lupa literaria, en la que repetimos con una invitada, pero bueno, vamos con una saga de libros o muchas sagas, ahora me entenderéis, porque es un mundo entero muy conocido y de un autor más conocido aún, que es Joe Abercrombie. Y este va a ser el tema. Y como ya he dicho, vamos a repetir con una autora que en este caso es Rocío S. Cortés. Así que, ¿qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, que veo que te he atrapado en la aventura, te convencí al final. Sí, me gusta mucho, como te comentaba antes fuera de cámara, Litelupa, porque claro, hay como una consecución. Nos vamos pues siguiendo la pista y tal. De hecho, tú y yo también nos hemos visto en persona, ¿no? En la Feria del Libro de Granada. Es decir, esto está guay, ¿no? Pero claro, nos vamos siguiendo la pista incluso en lo telemático. Y me Sí, sí. acuerdo que en el anterior capítulo en el que estuviste, en el que hablamos, si no recuerdo mal, de tu libro, pero, De bueno, Esperanza del Cielo del cielo, y de las pero leyendas de Granada. eso es, porque las leyendas son fantásticas. Te enseñan del pasado, te enseñan de la cultura, pero dan juego a la imaginación y eso es oro para los escritores. Recomiendo mucho ese capítulo, pero eso sí, después de ver este. Y bueno, pues el caso es que recapitulando un poco, yéndonos un poquito más para atrás, me comentaste que en esa feria del libro en la que nos vimos, pues nos intercambiamos los libros. Ahí conocí yo a Esperándola del Cielo y ahí conociste tú, cuando lo leíste, La venganza del nigromante. Y me Exactamente. comentaste que La venganza del nigromante te recordó a Joe Abercrombie, que Sí. realmente yo tenía otras opciones mucho más prioritarias antes que este caso, pero me gustó mucho eso, me hizo un clic y porque a mí siempre me gusta leer cosas parecidas a las que yo escribo. Más que nada, pues para conocer un poquito más la flexibilidad de gustos de los lectores, ¿no? Qué cosas se escriben parecidas a lo que yo ya he escrito. Y bueno, pues me he leído la saga del Mar Quebrado, o bueno, sí, creo que era el Mar Quebrado. Sí, el Mar Quebrado. Exactamente, exactamente, efectivamente. Pensaba que Exactamente. era un título de los libros, pero no. Los libros son medio rey, medio mundo y Y media medio verdad. media guerra. Me flipó, me ha gustado y quiero saber más de este autor. El caso es que, bueno, pues después de haber abordado esta trilogía, pues le dije a Rocío que había que hacer un capítulo más, pues abordando todo esto y comentando un poquillo. Porque a ti te gusta mucho Joe Abercrombie, entiendo. Cuéntanos un poquillo más de esta conexión, de esta afinidad que tienes tú con el autor y su obra. A mí me gusta mucho, a ver, a mí es que me gusta mucho leer, aparte de historia, me gusta mucho la fantasía también. Ujú, La fantasía épica. Me gusta mucho, por ejemplo, Patrick Rothfuss ujú. o Terry Pratchett, también me gusta mucho. Buen autor. Y a raíz de Patrick Rothfuss, que nos dejó ahí un poco un tantos años anclados, me Sí. comentaron que si me gustaba Patrick Rothfuss, me podía gustar Joe Abercrombie. Mm, Y la verdad es que sí, pero es que no me lo esperaba tan, porque digamos que Patrick Rothfuss, digamos que tiene, a ver, aunque es así muy interesante, es como un toque más, no sé, como sutil. No es que sea suave, pero sí es más sutil. Y Joe Abercrombie es muy brusco y no te esperas. Lo que me gustó más que te comenté son los personajes, cómo crea esos personajes que tú crees que son de una forma y pueden hacer mm. cualquier cosa que no te llega a imaginar, que es lo que sorprende y lo que al final puede dar un giro a la trama. Quitando, por ejemplo, este punto, olvidándonos del autor y de la obra, me ha llamado mucho la atención que, de lo que me has dicho de que uno de los puntos fuertes son los personajes que atrapan y tal. Entonces, olvidándonos de todo esto, te pregunto, ¿qué consideras más importante en un libro, en una novela, para que atrape al lector? Los personajes, quizás es lo más importante, la trama, la narración. Mm, entiendo que quizás según los gustos, ¿no? Del lector o de la Según- lectora, pero la verdad es quizás. que, no sé, yo para mí, Ujú, a ver, una trama sí, pero si luego tiene un personaje que no te acaba creyendo, ujú, no, no me atrapa.
Yo digo siempre, cuando estás leyendo y discutes con el personaje, estás leyendo un buen personaje, porque te está cabreando de ¿por qué haces Claro, esto? ¿Por qué haces lo otro? sale de Y las es páginas el porque personaje. sí, o por ejemplo, bueno, John Abercrombie tiene otra trilogía que es la que ahora está Más fuerte. trabajando más, bueno, Mm, está trabajando más en ese mundo, que es el de la primera ley. ujú, Y yo siempre he dicho, a ver, tiene una trama interesante, pero para mí el peso de todo lo que te hace leer son los personajes, que no sabes por dónde te van a salir, son personajes súper complejos. Yo, por lo menos a mí me gustaba el más raro de todos, que decía, pero ¿por qué? Pero es que tenía un humor, se llama mm, Gloska, ujú. Gloska se llama, ¿no? Sí, es que tiene un nombre así escrito muy raro. Lo Y tiene ahí rarillo. en el libro es como un inquisidor, es un inquisidor. Lo que pasa es que tiene un humor muy negro, muy raro, que no Mm, sé, a mí me llama mucho la atención y por eso más o menos seguí leyendo la primera ley. Y para mí un personaje bien hecho, que lo sientas, que lo huelas, eso es esencial. mm. Y no obstante con ello, es decir, este autor, aunque destaque por sus personajes, también es un autor que el mundo que ha hecho es bueno en realidad, porque al menos yo voy a hablar tan solo por la saga que me he leído, la trilogía, hay varias trilogías, adelanto que ahora hablaremos, bueno, hay varias opciones para adentrarse, Sí, hay una sí. saga que es más densa, esa saga más densa que creo que era la de Primera Ley, ¿así se llama? O... Es la primera Vale. ley, sí, sí. Esa tiene un montón de spin-off, que creo que son 4, aunque quizás me pueda equivocar, al menos lo vi en un vídeo de YouTube. Esa saga densa es la que acabo de hablar, con su spin-off. Pero aparte tiene una trilogía más liviana, más suave, por así decirlo, que es la del Mal Quebrado, que es la que, bueno, la que se recomienda por defecto para adentrarse en ella Por o en el respeto, autor. sí. Y esa, yo hablo principalmente por esa. Y, y el mundo en realidad también está muy bien hecho, porque es un mundo muy rico, con culturas variadas e Eso incluso también. tiene como diferentes culturas, diferentes tipos de religiones que van variando, van modificando el mundo. Es que realmente a la hora de crear una obra, ¿no? Ese world building, que esa construcción del mundo realmente Mm, no puede ser un cajón aislado. Me explico. Por una parte, el world building, la construcción del mundo, tiene que ser como un metacajón. Tiene que tener muchos cajones. Está compuesto por la sociedad, por conflictos políticos, conflictos religiosos, temas de ecosistema, naturaleza, ¿no? Que eso se nota mucho, sobre todo en el primer libro, con tanto viaje de nieve que tenían, pero sí, bueno, ya sí. abordaremos eso. El caso es que la construcción del mundo tiene muchos elementos y todos están interconectados entre sí y modificándose entre sí. Pero al mismo tiempo, este cajón llamado world building también afecta a otros, como por ejemplo a la propia trama, a los propios personajes Exacto. y todo es bidireccional. Entonces, son unos personajazos, pero también es un mundo rico. A mí me encanta One Piece. Lo digo poco en este proyecto nuevo, en el antiguo lo decía más, pero me encanta One Piece. Y uno de los puntos que le dan a esa obra es que el mundo está vivo. Y me explico. En otras historias, por lo mejor cambian de lugar y ya se olvidan del antiguo. El lugar antiguo pues está paralizado y ya está y no se mueve. Pero no, cuando tú estás en un lugar, en el otro lado están pasando cosas. Esa es la diferencia entre un mundo que está vivo totalmente. Eso pasa en One Piece, pero es que aquí también ocurre. Al Pasa menos igual. en la trilogía ocurre igual. De hecho, había una isla, intentaremos no rozar mucho el spoiler, pero creo, Sí. algunos puntillitos sí. Había una isla que en esta trilogía vieron una vez que tenía un mercado. Era un mercado que era un punto de conexión. Creo que estaba en una de las entradas del río. Lo que pasa que más adelante ese mercado ya estaba súper saturado, había crecido muchísimo. Entonces, el mundo está vivo. Y, Mm. y cómo Pues te va, o sea, cómo va cambiando. Bueno, eso ya se ve más en el tercer libro, cómo cada situación, según el movimiento de los personajes o lo que provoca, bueno, tampoco es spoiler, ¿no? Ya que hay una guerra, cómo va algo vamos a afectando comentar. a los Mm. diferentes.
a los diferentes lugares. A mí me llamaba la atención, como decías, que es que está pendiente de todo, hasta la moneda es diferente Mm, en cada mm. lugar, cómo está cada detalle. Sí, sí. Y Light Link eso me se gustaba parece mucho. también mucho a Patrick Rothfuss, que hace Mm, él también tiene esos detalles cambia el lugar, cambia la moneda, incluso cambian los dioses o la forma de hablar. mm. Y te lo hace notar en el libro cómo han cambiado la forma de hablar, sí, sí. Eso me ha hecho recordar, por ejemplo, a Tolkien, que cada cultura se refería a por ejemplo, había un río famoso. Pues los enanos lo llamaban de una manera, los elfos lo llamaban de otra manera, tenía varios nombres. Gandalf, por ejemplo, también tenía varios nombres según qué cultura se refiera a ella. Y no sé si también Aragorn. Bueno, el caso es que mmm, podemos aprender de mucha, bueno, de mucha obra en sí. Pero bueno, rescato una de las cosillas que estabas comentando antes y que quiero poner con fuerza, ¿no? Esos personajes tan chulos que tiene, que te atrapan tanto y que no son ni blancos ni negros, No, son grises. sí, sí. Claro que eso Eso está bastante guay. lo interesante y lo bonito. Y además que eso también, que no sé si te pasa a ti, que seguramente sí, cuando lees ya, o sea, hay una forma de leer como lectora, ay, Ujú. estoy leyendo un libro, me gusta, y otra forma ya como escritora, que te Mm, das cuenta de, ay, cómo ha hecho esto, cómo ha añadido este detalle, mm. cómo... Y al llamarte la atención en ese aspecto de, para construir personajes, de decir, pues no, o puede ser el bueno, pero tener tú también su lado de pecar y de decir y de tirar para él, ¿no? Que eso Claro, también te lo exactamente. recuerda, ¿eh? La Eh, lectura analítica, la lectura analítica. es- De hecho, ahora que estás diciendo esto, estamos hablando de esto y de personajes al mismo tiempo, a veces me quedo pensando si hay un personaje que no sea, aquí ya estamos rozando un poquillo el spoiler, o al menos rozándolo, ¿no? Acariciándolo. Tendremos cuidado. Claro, no, pero de todas formas, alguna que otra cosa caerá seguramente. Me quedé pensando si había algún personaje que fuera oscuro totalmente o, bueno, si fuera, sí, oscuro o muy blanco. No sé si tienes tú uno en mente, pero porque fuimos hablando también por Instagram de esto y es verdad Sí, que hasta que pasa el tiempo y bueno, los recuerdos a lo mejor no están tan afinados, no están tan recientes, pero no sé si te acuerdas de Bran, que Bran era pues te totalmente, iba a decir ese, digo, el que me parece más blanco es Bran. Estaba totalmente, tratando de recordar si hace algo que sea así, que decir, uy, pero no creo que el más bueno, ¿no? Digamos, el más... esa El único... bondad. Sí, sí. De hecho, Mm, el que yo cuando leía en la segunda parte, que como decíamos, de discutir con los personajes, mm, que es otra cosa que me gustó mucho, cómo puede hacer evolucionar un personaje. Y con Bran a mí me gustaba mucho. Y claro, el roce que tiene con Espina, a Espina mm, me caía fatal. O sea, era un buen personaje, pero decía que esta chica, ¿qué le pasó? mm, Hace muchas cosas que no. También es que viene del libro de conocer a Jarvis y te pegan la mm. sorpresa en el segundo de que ya no. El punto de vista ha cambiado, digamos, de la narración. No lo ves Claro, desde el punto de vista de Jarvis, es todo el rato o ella, o no sé si era Bran también. los dos, porque realmente me gusta mucho esto, voy a desglosarlo un poquillo. Hay un hilo conductor en toda esta trilogía, ahora hablaremos de otra, pero hay un hilo conductor que realmente es, bueno, pues lo que se plasma al principio, ¿no? Yo creo que lo del principio sí se puede comentar, una traición que hay, ¿no? Hay una traición familiar, para hacerse con el trono de Jetlandia, ¿no? Que es el lugar, hay los tres reinos importantes, ¿no? Jetlandia, Pasterlandia y Troverlandia, y hay ahí como un asunto, ¿no? Una tradición que es lo que detona. Y entonces, en ese aspecto, pues, Jarvis, pues, hace que es un clérigo que al final no puede ser clérigo y entonces decide ser rey, al menos en Claro, ese aspecto, la pues sí. sorpresa que te lleva, bueno, no es la sorpresa, es que si leí la sinopsis es lo que Jarvis es para clérigo y de repente el que no iba a hacer nada se convierte en rey, que es como empieza.
y es el hilo conductor de, ¿no? Claro. De los 3 libros. Tú estás pendiente, que eso es otra, no sé si lo tienes más para adelante pendiente, pero otra cosa interesante de estos libros, que en realidad te hace olvidar que la trama principal es con Jarvis, pero como te habla de muchas narraciones, te Mm. distrae de lo que pasa Eso es. realmente. Eso es lo que iba. Por ejemplo, que se va cambiando el foco, ¿no? Según, que era lo que tú estabas comentando, en el segundo libro el foco es uno, que se reparte entre Spina y Bran, pero es que en el Claro, tercero era entre la princesa que hay, de la princesa de Trovellandia, sí. con ¿Cómo se el rey llamaba? de... El del Sí, hermano. Skara creo que era. Es que Esa era era la princesa. ¿Y él cómo se llamaba? el, Ah, el, Rai. el, Ra- Rai es ese. el que portaba la espada de uno de los reyes. Sí, pero también me gusta mucho que en el tercero se rescató al niño chico del barco de Bansterlandia, es decir, de Bansterlandia no, es del segundo, del medio mundo. Entonces, pero es que está todo muy bien hilado, está todo muy bien hilado y te van desconcentrando con el foco, pero eso está muy bien porque enriquece el mundo. Es simplemente que el primer libro sienta las bases de lo que hay, sienta las bases Exacto. del mundo y a partir de ahí enriquece el mundo, pues poniendo, enfocando las tramas de otros que de manera secundaria la trama principal va a ir salpicándolo todo de manera misteriosa, ya se irán descubriendo los movimientos que se está haciendo desde esa trama secundaria que en verdad es el hilo conductor que, que va haciendo todo y yo creo que es un acierto totalmente porque no hay que... si el primer libro se centra en en el detonante y en el origen, el segundo y el tercero se centran principalmente en las consecuencias y en el camino de eso. Y la última parte del tercer libro, pues ya es el resultado, como es normal, ¿no? Tiene que acabar todo cerrado. Pero eso enriquece mucho el mundo. ¿Ya sentó la base? Vale, pues como el mundo es muy rico, la cámara a otro lado, con sus consecuencias. Y eso me flipa. Creo que es un Que muy yo buen... al principio, es que nunca había visto una saga que te descentrara del personaje, ¿no? Del que has leído al principio, en el primer libro. Y eso decía yo, jolín, pues a mí me hubiera gustado más seguir a Jarvis, ¿no? Pero al final hace que te guste, porque Mm, aunque en un principio a mí, por ejemplo, me caía mal Espina, pero luego va evolucionando, te va cayendo mejor. mm, Incluso comprendes por qué es tan enfadona, tan rabiosa y cómo es como... Que también creo que es uno de los primeros personajes que he visto que es una chica luchadora y que mm, para nada es femenina, ¿no? Es todo lo contrario, sus gestos, su forma de ser y demás. eso es. Y, Mm. y Hay está una, muy bien. sí, hay una cosa, por ejemplo, que no sé muy bien cómo se ha utilizado, si, es decir, no sé si conoce el concepto de la promesa del escritor o de la promesa que el escritor le hace al lector. No sé si conoce ese... Sí, eso es, por ejemplo, pues bueno, creo que si no recuerdo mal, no sé si me equivocaré, creo que por ejemplo en Harry Potter la promesa era que Harry Potter es el niño elegido que tiene que vencer a Voldemort. El caso es que uno de los problemas que hubo con la saga de Harry Potter es que se dio a entender que Harry Potter al final no era el elegido, sino que era uno más, o no sé si era al revés, que a lo mejor Harry Potter era uno más, pero luego era el elegido. El caso es que la promesa que tú le haces al lector son las bases que sientas, ¿no? Este es el elegido y tiene que vencer este. Vale, pues entonces no me puedes romper eso. Teniendo eso en cuenta, que es el concepto de promesa que el lector, el autor le hace al lector. En este caso, Joe Abercrombie, pues sienta las bases en Medio Rey, que es el primer libro en que Jarvis va a convertirse en rey, por así decirlo. Sí, Porque luego, después de esa traición, todo el libro se enfoca en que él va a recuperar el trono. Entonces, teniendo eso en cuenta, quizás no lo recupere, no lo voy a decir para, no para, le- sabemos qué pasa. para que... Doy a entender, pero no escucho, pero no digo nada. El caso es que esa promesa no se cumple del todo cuando en cierta parte se puede prometer. Por otra parte, se
promete que es como una saga de aventuras. De hecho, la aventura está fantástica en el primer libro, con el tema de Jarvis, el tema esclavo, ¿no? El tema ir por el hielo, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene el ecosistema en los personajes, ¿no? Y esas descripciones son muy bonitas. Bueno, son muy increíbles. Sí. La de la nieve, sí. En el segundo libro es aventura en los barcos con Bran y Espina, que llegan al otro mar, que creo que era el Mar Dorado, chulísimo. Pero en el tercer libro no hay tanto aventura. Es como más gestión política. Es Cara, que intenta encontrar su hueco, el rollo amoroso con el chaval este, alguna guerra, nos han timado, nos han engañado, hay que hacerlo de esta otra manera, la gran guerra, no es tanto aventura cuando se prometía eso, pero en verdad tampoco está mal. Entonces, No. claro, que al final yo me acuerdo en el tercer libro que decía, ay, quiero aventuras, porque lo he visto en el primero y el segundo, y en el tercero también quería, pero no había tanto. Y eso me hizo recordar que eso podría considerarse una promesa que no hay en el tercero. Y luego me hizo recordar esto de que Jarvis iba a ser rey, pero no lo acabó siendo. O sí, o a saber. O a saber. El caso es eso, el tema de la promesa. De todas formas, luego se ve que la promesa real es ese juramento que hace Jarvis de vengarse de su familia. Claro, yo eso te iba a decir, digo, para mí la promesa no es... O sea, yo creo que es otra distracción. A ti te hace creer que Jarvis, a ver, Jarvis en realidad nunca quiere ser rey, lo que quiere es cumplir esa promesa porque no hemos dicho el dato, que por eso es increíble que le toque ser rey, porque nunca lo han tenido en cuenta porque tiene una maldeformación en la mano, ¿no? Y eso le ha hecho que lo apartaran y que él decidiera estudiar la clerecía. Entonces, eso que él realmente, la promesa no es que diga que quiera ser rey. La promesa es que quiere demostrar que puede cumplir esa, como dice él, soy medio hombre, pero puedo cumplir una promesa. Entonces, claro, si para cumplir esa promesa tiene que ser rey, lo va a intentar. Claro, lo que pasa es que al final lo consigue de otra manera. Eso me resultó muy curioso al final, que al final lo que era es, bueno, vengar el asunto ese. Y ese como engaño, ¿no? O esa distracción que al final dije, hostia, pero si el libro iba de esto o este giro, pero claro, claro porque también lo acepté. te hace eso, te juega mucho al despiste. Y eso es que es lo que decíamos, hace tantas tramas, tantos personajes y se ayuda con desenfocar al personaje central que te olvida. Yo creo que hasta que no estamos, digamos, en el tercer libro más avanzado, nos dices, uy, que aquí ya está salpicando la trama de Jarvis, no me acordaba que él era el principal. ¿Qué pasa aquí? Exactamente. Te voy a hacer, por ejemplo, una pregunta que tenía aquí apuntada. Habían 3 reinos principales, que era Getlandia, ¿no? Que es la principal desde la que surge todo. Pasterlandia, que es como la rival, ¿no? La que está más para arriba, según el mapa. Y Trovenlandia, que es la que coge más protagonismo al final. ¿Cuál te acabó gustando más? ¿Qué reino te mola más, por así decirlo? Me gustó mucho no sé, es que, bueno, luego en la del, ¿cómo se llamaba? Basterlandia, la del el rey este que era muy fuerte. Sí, Basterlandia. Que Tampoco era la vimos mucho, lo que vimos mucho fue la nieve, pero no fue tanto, creo que me gusta más, me gustó mucho la historia de la princesa reina en la isla esa, eso me gustó mucho, porque al final también lo acabas conociendo un montón, todo lo que intenta, que es el único resquicio que queda, creo, de su reino, y eso me gustó. Creo que por eso me gusta mucho ese reino. Entonces te quedas con Trovenlandia, ese es, Trovenlandia. Sí. ¿Sabes una cosa que averiguaron? No me acuerdo cómo se llamaba el blog, El Caballero del Árbol o algo así, y no sé si fue él exactamente, es que yo estuve así bicheando después de leer el libro, y decían que Joan Abercrombie, el mapa que hace, porque en realidad es como épica medieval, pero luego menciona la magia élfica que es un tanto rara. Entonces empezaron a pensar en ese blog
Y claro, lo que deducen es que es como el mundo actual, pero en el futuro, que ha sido destruido y ha empezado como desde cero, desde la época medieval más o menos. Y dicen que el mapa es como si fuera Noruega, o sea, la zona de Noruega, Finlandia, como si le hubiera caído una bomba y está, ¿cómo era? Entre el mar Báltico y el mar Negro. Y los ríos que dice que tienen que subir para en el segundo libro para llegar al otro reino son Sí. ríos de verdad. Que existe, lo que pasa es que le cambia el nombre. Me O gusta sea, mucho se parecen muchísimo para que notes que es esos dos ríos, lo que pasa es que ahora no los tengo escritos. Me A ver gusta si mucho tengo eso de jugar con el relieve actual. Eso Sí, está sí, y bastante guay. eso, cuando dice lo de las armas de los elfos, son Sí. armas de verdad, o sea, Ah, que de las armas que quedaron de ¿A ti te la... dio esa sensación cuando lo leíste? Porque a mí a veces sí, y a veces decía que quiero que Sí, otra cosa. a Es mí me decir, dio la sensación, es que no me acuerdo qué escena es, que creo que es la clériga que entrena a Espina sí, durante contra todo, los. hace Contra, una cosa que es como que da la sensación que está describiendo como un tiroteo. Como sí. que dice, hice un barrido o algo así, no sé. Claro, y ahí dice, uy, qué raro. Y Mm, cuando está describiendo las ciudades, es como una mm. ciudad, no sé, como dice metal, no sé qué de metal, Sí, las redes los bloques metálicas son que forman el cuadrados. escudo. Sí. Sí, sí. Lo que Entonces pasa yo es que a creo que veces ese chico acertó, el del blog, puede ser, que puede sí. ser verdad que sea así. Luego te paso el mapa, que es verdad, es que coincide lo que decía. Está guay Así que eso. puede ser verdad, porque luego en el de Primera Ley, la trilogía, dice que la siguiente trilogía que ha hecho, sí, que ha hecho, que se supone que continúa la aventura 30 años después, Mm, incluye la arma moderna o que se están modernizando. O sea que anda. también esta tiene que ser algo parecido. ¿Hay algún cameo? No sé si recuerda, ¿hay algún cameo entre la trilogía ligera, esta más rápida que hemos hablado, y la saga más densa? No sé si No, mm, algún es que rey yo o. los spin-off no me lo he leído, a lo mejor ahí sí puede ser que Puede haya ser. algo, pero en los primeros no hay nada. Sí que hay un personaje que me recuerda mucho a Espina, que es, ¿cómo se llamaba? Ferro, que Mm, también es muy parecida a ella. Y yo mm. creía, por un momento, creí que había hecho como un spin-off, pero al revés, desde la primera ley a medio rey, pero no son. No son la misma. Se parecen Igual, mucho, pero no. sí. Está guay, regresando al tema de las armas de los elfos, de que cuando la usa tampoco, cuando se emplean dentro de la trama no se aclara exactamente si son o no son. Y juega mucho con ese tema metafórico, ¿no? Porque recuerdo que cuando disparaba esa pistola en esa escena, creo que era que lanzaba rayos. Lanzaba rayos, era como Sí, o algo de fuego, pero claro, también cuando le daba el disparo se acababa incendiado en llamas, creo. En algún momento le metían un disparo y el sí, es afectado, el verdad. tiroteado ardía. Entonces decía, no, tiene que ser magia. Eh, pero creo que bebe mucho de eso. También había Sí, en yo el creo tercer. un poco. Sí, Además decían también, no sé no sé quién es quien le regala una pulsera que dice que cambia de color sí. en el tercer Bueno, libro y decían que eso era un reloj. Pero sí. ya no sé si eso es verdad, porque bueno, luego lo piensas y dices, sí, puede ser, pero no sé. Mm, Eso es lo que dice la sutileza de puede ser, pero no lo... ¿Es verdad que encaja? Ese no lo vi yo tanto, era más como un brazalete, pero que cambia totalmente con las emociones, ¿no? Estaba totalmente conectado con las emociones. Sí, Cuando, eso. cuando el personaje que tenía ese brazalete, se enfadaba el brazalete, jugaba el narrador con que era como rojo, ¿no? O estaba Sí, calmado, o estaba triste, pues estaba más apagado. Esa magia élfica se presta mucho como a la metáfora, ¿no? ¿Es un apunte del narrador o es literal? claro, Gusta eso mucho es, que jugar lo con sabes esto. ya.
Sí, quería Y como preguntarte. luego todo lo hace tan... Bueno, la magia también tiene su lógica, pero tampoco ahí no te explicas bien cómo se usa la magia, ¿no? Como puede suceder, no sé, J.K. Rowling tiene sus normas y de ahí no Claro, sale. No tiene su lógica, aunque sea magia. Pero él no te la explica. Y luego cuando tiene que explicar algo más, no sé, manual, digamos, sí es su lógica. Entonces, no sé, podría ser que sea algo moderno. es curioso eso porque, claro, el tema de los elfos es algo tan desconocido que a lo mejor Joe Abercrombie no ha querido explicarlo incluso a conciencia porque, claro, en el momento en el que lo explique y el lector lo entiende, ya de repente pierde un poquito de esencia, ¿no? De misterio o de esa magia, ¿no? Porque la magia al final no se puede explicar y esa magia tan antigua que ni siquiera nadie entiende y que le tienen hasta miedo pisar esa isla, que es donde la isla de los elfos, pues incluso puede ser hasta intencionado, ¿eh? Quería preguntarte también sobre el tema de la trilogía, porque ¿qué es exactamente lo que te has leído tú, aparte de la trilogía del Mar Quebrado? ¿También la trilogía de Primera Ley, entiendo, y algo más? Sí, no, ¿Qué no? yo solo me he quedado ahí en Primera Ley y mi intención es leer los spin-off antes de seguir, porque me han dicho que aunque no estén relacionados con lo siguiente, pero sí luego puede mencionar algún personaje que otro. Mm. Entonces ¿Y prefiero leerlo todo. qué- qué puede tener esa trilogía de Primera Ley? ¿Qué, no sé, alguna diferencia respecto a la anterior? ¿O la propia alma o esencia? ¿Qué aporta al mundo? Yo creo que, porque él decía que Medio Rey era su saga para juvenil, pero ya sabes que no tiene nada de juvenil esa Medio Ya. Rey. Lo que yo creo la diferencia es que a lo mejor es más ligera de leer porque no es tan densa. En cambio, Mm. en la Primera Ley sí se detiene muchos detalles, en describir muy bien a los personajes. Y yo creo que la esencia que permanece es esa, la de los personajes. Y también un poco el tema de distraer. Lo que pasa que ahí nunca cambia el foco del personaje, siempre va a hablar desde, creo que son 4 personajes los principales, más o menos, En pero toda la trilogía. sí, pero sí te puede llegar, yo creo que te distrae también tus propios estereotipos de ideales de personajes, que Mm, puedas llegar a pensar, este es el bueno, este es el malo, este es el no sé qué, y te confunde y te mezcla. mm. Pero la trama aquí, en Primera Ley, es más o menos prácticamente eso, la guerra entre diferentes reinos y que el personaje llamado el primero de los magos tiene la misión de encontrar el arma que ayudará a que esa guerra no corrompa a lo que son los humanos en ese mundito Claro. que hay. Entonces, hay como, es decir, entiendo que el punto detonante, el hilo conductor es encontrar un arma para no corromper a lo humano. ¿Y cómo es que un Para arma que la guerra puede...? no termine, porque se supone que hay en ese mundo la magia Mm, desapareció hace mucho tiempo. Y hay una trama detrás que es casi la religión de ese mundo. Y digamos que el primero de los magos, cuando aparece, casi ni se creen que es él. No estoy mm. haciendo spoiler, eso es de lo que trata. Aparece Ah, y va. él va cogiendo a gente, a personajes van a ser los personajes que lo van a acompañar para ir en busca de esa arma que se supone que es más magia para intentar que la guerra no termine con todo lo que hay. Mm. Qué guay. Sí, Me da la sensación, no hace falta que responda a esto, porque ya quizá pueda ser spoiler, me da la sensación de que, porque claro, ¿qué arma puede parar guerras? En nuestro mundo actual es la bomba atómica, en cierta parte, ¿no? Porque el tema de que después de haber visto lo que puede causar una bomba atómica, la manera de que no haya guerra es que sabes que tu enemigo te puede matar, por lo cual pero el otro no te en mata. este mundo de la primera ley no puedes llegar a confundir como en Medio Rey. O sea, ahí la magia es magia. Si es Ahí verdad, no está hay claro. algo de lo que tú digas, uy, esto puede ser, no, es No está el magia de rollo verdad. ese élfico, así que te puede distraer. No, o sea, lo que busca se supone que es magia de verdad para agrandar sus poderes o lo que sea y intentar Mm, ayudar sí. a los humanos.
Ok, Está muy bien, también aquí se nota mucho más la diferencia, porque los personajes cada uno va a estar por un lado de ese mundo y se nota mucho mm, la diferencia que crea cultura, crea lengua, la moneda, la forma de ser, de actuar, según del lugar que sea. Eso me gustó mucho también, porque hay uno mm, que es Logen, nueve dedos, se le dice, que es uno de los ajá, personajes más fuertes y él es de otro lugar y digamos cuando va a la ciudad es como si fuera lo consideran un raro, un salvaje, porque no se comporta como se supone que se tienen que mm, comportar en la ciudad. mm, Y está muy bien. O sea, encaja, cuando lo ves en su lugar, encaja, y cuando está en la ciudad, no encaja. mm. Eso Sí. era uno de los puntos que se comentan mucho del autor, ¿no? Que hace personajes como muy recordables, muy carismáticos, muy interesantes, ¿no? Muy diferentes entre sí. Mm. Y al menos en la saga primera, la que hemos hablado antes, esas interrelaciones, ¿no? Esas relaciones entre personajes se enriquecen mucho también por eso. Entonces, Mm. es lo que comentábamos, Pero esa creo que brillo en los de personajes. Medio Rey, o sea, no, claro, primero hizo la Primera Ley y después hizo Medio Rey. Creo que de Medio Mm, Rey coge muchos detalles, ahora que he leído Primera Ley, coge mm. muchos detalles y muchas cositas de... Tiene Mm. algunas tendencias a hacer algunas cosas. Hay ahí, claro, hay una estructura Sí, ahí sí. que se repite. Entonces, primero escribió la primera ley, la trilogía de la primera ley, aunque se Sí. recomienda más o menos empezar por la otra, la rápida, la liviana. Claro, para conocerlo mejor, o sea, sí, para conocerlo directamente es mejor Medio Rey. Y Mm, luego ya, si eres un lector que te gusta leer, que devora el libro, pues sí, mm, la Primera Ley. mm. Entonces, vale, y por otra parte, quería abordar el tema del orden de lectura, que creo que ya más o menos está atendido, estas dos trilogías, ¿no? Que se recomienda más la A ver, otra, y la la trilogía Primera Ley, buena, digamos, primero. es Mm, la Primera Ley es su primera trilogía del mundo de la Primera Ley. Se le conoce, Primera Ley, punto. Que en realidad los libros ninguno se llama Primera Ley. El primero se llama La voz de las espadas. Y el mm, tercero, no me acuerdo. Ah, antes de que los cuelguen. No, el segundo antes de que los cuelguen. Y el tercero se llama el último argumento de los reyes. Y mm, luego Medio Rey es otra saga totalmente diferente. mm. No tiene nada que ver con el mundo de la Primera Ley. Aunque hemos dicho que coge cosas, pero me refiero que coge cosas como escritor. Se le Pero nota alguna. comparten mundo, comparten mapa, ¿no? O... No comparten nada. Ah, Son diferentes entonces, totalmente. lo que habías dicho antes de que es 30 años después, eso, ¿qué libro? Porque está la Primera Ley y esos tres libros. Ujú, Luego están los spin-off, que son personajes diferentes, pero que ocurren en el mismo mundo, y eso creo que son cuatro libros. Y ujú, después ha hecho, que es lo último que está escribiendo, eso es. una trilogía que continúa la aventura 30 años después de la Primera Ley. Vale. Esa era una de las preguntas que te quería hacer, porque lo que estás escribiendo ahora es ese libro que estás comentando, que no se sabe exactamente, esto lo hemos hablado antes fuera de cámara y ya no recuerdo bien. No se sabe exactamente si lo que está escribiendo, que es 30 años después, si va a ser saga o si va a ser autoconclusivo, no sé si se sabe algo o... Sí, de momento son tres libros, pero lo que no sé si va a ser cuatro libros. Mm. Hombre, la verdad que a mí, cuando estaba leyendo yo la trilogía, esta primera que hemos hablado, la de la liviana, la del Mar Quebrado, llega a Sí, ser 4 libros y yo encantadísimo, porque sí, es que el material que había daba para más, que ya en realidad estaba cerrada. esa Esa trama. trama principal, se podría entender que estaba cerrada, pero eso. Entonces, Yo creo que me como el gusta. público le gustó más o el que lo empezó a conocer, lo conoció con la Primera Ley, pues apostó Mm, por seguir haciendo. ha ido para allá. Claro. Ok. Bueno, pues realmente estas eran algunas de los puntos que quería tratar. Si ¿Y quieres, por qué bueno, no es una serie de televisión? Pues no lo sabemos. ya. Porque está bien. O sea, era imposible no comparar de por qué no, o sea, por qué Juego de Tronos sí, que está muy chula. Mm, Pero este también tiene ingredientes.
Lo pensé, para estar a la altura. lo pensé leyendo la trilogía esta del Marquebrado. No sé yo hasta qué punto, a lo mejor el primer libro es muy como de origen, ¿no? Porque es Jarvis, con ese problema que le pasa, remando en el barco, luego los problemas también que hay en el frío, Pero cuando... sería más, porque claro, Juego de Tronos siempre la sorpresa es de no te esperas quién muere, ¿no? Pero quién Ya, va a morir. Pero aquí la sorpresa es que no te esperas nada, nada de nada, de lo que, directamente. de lo que va a pasar. Sí, Yo creo, sí. yo creo que podría hacerse perfectamente. Eso sí, adelantaría a Espina y a Bran, que empiezan en el segundo libro. En realidad ya están haciendo cositas fuera de cámara en el primer libro, porque Espina Sí. estaba entrenando, miraba lo que ocurría en ese cuadrado de entrenamiento, Bran estaba por ahí, es decir, el tema familiar de Espina, eso ya podría pasarse al primer libro, porque son las bases de Sí. Espina. Bran, pues con todas las penurias que tiene viviendo con su hermana, ese mundo roto, ¿no? Que en realidad le afecta de una manera u otra. Que entonces tenía eso, un caramelo, por así decirlo. Bran es el También, mejor. también de rescato al chico este del barco, del segundo libro, el que le gustaba tallar la madera, que Ah, sí. sí, con su madre, que realmente no empiezan hasta en el segundo, pero es que el padre está en el primero. Entonces, realmente se puede ir arrastrando todo y hay una evolución Mm. interesante. Pero sobre todo, Bran y Espina, yo los metería ahí, Es que son porque personajes, todos son muy potentes, digamos. Que decir, por los complejos que son. una que me encanta era la pirata esta del primer libro, la tirana del pirata, la tirana del barco, Sí, la de la galera, esa, la ¿no? La mujer que los manda a remar y demás. exactamente, la mujer es bebedora esta, que es una tirana, que me gustaba ese rollo que tenía con Jarvis en cierto momento, pero cuidado, ¿no? Sí. Yo creo que podría ser uno de los personajes clavísimos, clave bueno, de ese primer libro y por ello de la adaptación. Pero se podría prestar. Quizá yo creo que algunas adaptaciones después de Juego de Tronos han dejado pasar unos años para que haya un reposo y ya luego han llegado rápidamente ocupando el puesto la del Señor del Anillo y la de Juego de Tronos. Y creo que, bueno, más o menos está la cosa ocupándose. También es que yo entiendo que se juega mucho porque que era una adaptación deja mucho fuera de lo que, o sea, no es igual que el libro, nunca. Mm, Yo, por ejemplo, la de La Rueda del Tiempo, que también es una saga de un libro, yo leí el libro y el libro me sonaba más un poco al Señor de los Anillos, con el tono así que tiene más relajado, y mm, en la serie es como un Juego de Tronos sangriento, muy gore todo, y no tiene nada que ver. Yo la dejé de ver, la verdad. Y por eso, no sé, también a lo mejor él no quiere decir que sí, pues no maltrata tampoco. mm. Que tiene La que rueda ser del... ya muy bien su personaje de eh, Jarvis, por ejemplo, tiene que ser muy, muy, muy. sí, sí, la verdad que pues, tiene que ser un puntazo ese. Mm, el, los libros de la Rueda del Tiempo, ahora que me lo has comentado, ¿son recomendables? Es que hay un montonazo, ¿no? Hay un montón. Yo es que Ah, me quedé en el 2, te tengo que reconocer, esa no me la he leído entera. mm, Me quedé en el 2. Y era el 2 porque es que ahí hay un lío tremendo. El 2 estaba dividido y ahora lo han juntado porque había, no sé si eran 14 libros. creo que Y sí. se fueron con el motivo de la serie, lo han juntado de dos en dos y o sea, lo Mm. han reducido, ya no sé cuántos son realmente así juntos. Es que, claro, ahora no le doy tanto a los audiolibros, pero en Storytel ahí están los audiolibros y creo que llegaban hasta bueno, pues un poquito más de Que 10. también tiene Entonces, ahí una historia muy interesante con el autor de ese libro, que mm, prácticamente se pasó toda su vida haciendo la rueda del tiempo y se no más. murió antes de terminar la Qué saga. pena. Lo que pasa, lo bueno es que dicen que tenía lo típico que dejó las notas y demás, porque él ya sabía que estaba malillo y demás,
y tuvieron que elegir la editorial a un escritor para que Ujú. continuase y fue Brandon Sanderson el que Eso es, continuó su... lo Sí, escuché. sí. Qué guay. Bueno, quería, bueno, para ir cerrando un poquito el tema, quería preguntarte que, bueno, que me hable un poquito de tus libros rápidamente, Esperándola del cielo, El aspirante a caballero, que es el último, Mm. que presentará en la Feria del Libro de Granada. Y si hay algo en común también entre tus libros y bueno, Joe Abercrombie, también se puede comentar para continuar el hilo conductor. No sé Ay, yo si ay, tengo algo en común. coméntalo, A ver, coméntalo. yo intento también que mis personajes sean algo complejos, pero no sé, yo creo que John Abercrombie es... Sí Sí, que es bueno, verdad que claro. le pilla alguna, sí que, a ver, no copiarle, pero sí que toma en cuenta eso que te he dicho de que los personajes y las personas en realidad son mucho más complejas. Tendemos a Mm, decir el bueno, bueno, bueno y el malo, malísimo. Y no, tienes que intentar que sabes que el bueno al final es una persona y mm, va a fallar y va a cometer sus errores y va a hacer algo malo alguna vez. mm, Entonces, eso sí que intento aprender, digamos, de Joan Abercrombie mm. en los libros. Háblanos de tu libro un poquillo. De mis libros, pues bueno, no sé qué te digo, pues Esperándola del cielo, os dije en el anterior episodio, que es Mm, sobre una leyenda de Granada, que es conocida como la leyenda de la Dama Blanca, que cuenta la historia de los Zafra, que fue una familia que fue muy importante en Granada porque ayudó a la conquista. ujú, Y, y bueno, la verdad es que siempre me llevo mucho por las leyendas, me gustan mucho. Y por eso, a raíz de leer varias leyendas medievales, creé El aspirante a caballero. Que el aspirante a caballero, a diferencia de Esperándola del cielo, que sí tiene un contexto histórico, al ser, pues la familia fue real y demás, mm, el aspirante a caballero es más bien ficción, totalmente. mm. La historia se presta siempre mucho a eso. En plan, hay momentos en los que puedes jugar con el entorno y ya está. Y hay ocasiones en los que te puedes ceñir a historias ya más sólidas como de la familia, ¿no? Familia de los Zafra. El aspirante a caballero, más o menos, ¿dónde está ubicado? Es decir, ¿hay algún contexto histórico? En ningún lugar que conozca, pero Mm, sí tiene índole así medieval. He intentado que sea así un poco ficción medieval y se lleva mucho por el mensaje de los prejuicios, porque su mm, protagonista lo que quiere es demostrar que no es tan malo como lo han juzgado durante muchos años a causa de que su abuelo, que fue un ex caballero de la corte del rey, fue expulsado por un delito que cometió y desde entonces la familia ha sido, la familia de este caballero ha cargado pues con el deshonor. Y él, su nieto, que es el prota del libro, pues trata de demostrar que es un buen hombre. Y se apunta a un torneo de caballeros. Y claro. hasta ahí. Ahí se puede decir. Entonces, bueno, es otra cosa, es otra de las cosas, podría decirse que tiene en común con Joe Abercrombie. Creo que en algún momento hablamos que no era tanto fantasía la saga de Joe Abercrombie, sino que era más como histórica, pero no en el mundo real. Es verdad que también tiene ese aspecto fantástico, pero bueno, no sé si lo llegamos a hablar en algún momento de... Y eso también me gusta y eso es lo que usé también porque yo quería haberme servido de alguna base histórica, pero no me ayudaba a lo que yo tenía en la cabeza. Mm, Entonces dije, pues tiro de ficción como han hecho otros en su momento. mm, Y eso es lo que hace también Joe Abercrombie. En realidad no te cuenta algo muy, muy fantasioso, estilo, pues eso, J.K. Rowling o Patrick Rothfuss, ¿no? Que al final también hace mucha fantasía. Pero él es más bien ficción, lucha medieval y lo que creemos que es algo que no sabemos lo que es, si claro. es medieval o es más moderno, ¿no? Sí, yo por ejemplo últimamente estoy escribiendo también a mí porque la histórica me impone y no me atrevo, voy a ser que me equivoque en algo, siempre hay alguien que sabe más. Yo últimamente también estoy escribiendo cosillas a lo mejor pues de así, ¿no? En plan, me invento mi mundo y ahí ya me inspiro de cositas históricas, ¿no? Esa ficción histórica, ¿no? Ese concepto del que hablábamos, que en Exacto. España hay mucho que se presta a ello. Para ir cerrando un poquillo, pues aprovecho, ¿no? Y hablo rápidamente de La venganza del nigromante, ¿no? Que es ese libro
que a Rocío le había recordado un poquillo a Joe Abercrombie, ¿no? El mundo, ¿no? Bueno, los personajes o... Sí, por las dos cosas, porque te inventa un mundo diferente también, con sus diferentes también culturas, personajes. Y eso, por los personajes, porque los personajes no son algo que digas, pues este es malo, malo. Claro. Quiero decir, tienen también su sorpresa dentro. Eso es una de las cosas, y ya aprovecho, hago spam de esto y ya cerramos. Ese mundo, ¿no? Esa aventura, ese viaje, esos personajes tan diferentes, con esas relaciones que tienen entre sí, que al ser tan diferentes, pues las relaciones son más complejas o más recordables. Entonces, esas cosillas están muy guay. Esos personajes que no son ni buenos ni malos, sino que se mueven por intenciones, por lo cual esos problemas que van surgiendo por el camino, yo creo que una historia atractiva, ¿no? Creo que tiene que ser una en la que los personajes no sean ni buenos ni malos, sino que simplemente tengan intenciones que choquen. Y ese choque es la trama a resolver. Entonces, y ya de paso, pues vas descubriendo el mundo, que es lo que ocurre, pues, en todas estas novelas de las que estamos hablando. Ya, si quieres, Rocío, te dejo ya el último turno para que digas lo que quieras comentar, cualquier última cosa, y ya con eso cerraríamos. Pues no sé. Mm. Pues yo os recomiendo la saga y a ti, si te ha gustado Medio Rey, que leáis la primera ley para que veáis la diferencia y lo que digo de toques que son parecidos. Y que os espero tanto en la Feria del Libro de Granada, que vamos a estar los dos, como también voy a estar en la Feria del Libro de Santa Fe, que se celebra este año, así que el día ¿Está bien la 19. feria? ¿Está bien esa feria? Pues es la primera vez que las celebran, pero coinciden con las capitulaciones que hacen, que recuerdan cuando Colón fue a ver a la reina de Isabel. Y entonces son toques así medievales, y me pareció lo ideal para ir a llevar el aspirante a caballero. Y de paso, como es de toques históricos, pues llevaré Esperándola del cielo. Qué guay, qué guay. Pues ya me contarás qué tal, porque eso va a estar bastante chulo, encima con esa temática, y Santa Fe también es un pueblo interesante, ¿no? Interesante, sí, Claro, sí. Con hay muchísima historia, un montón. y tanto. Ok, pues con eso ya nos despedimos. Rocío, muchas gracias por este momento, por haber enriquecido Little Lupa con este tema. Capítulos de estos son mágicos porque en realidad esto se origina de pues, cosas anteriores, ¿no? Y bueno, pues hay una secuencia, ¿no? Y hay una como a Joe Abercrombie, ¿no? Hay muchas tramas que van avanzando, al igual que... Ya el próximo que te tengo que convencer es con Patrick Rothfuss. Para que sufra en el lado de la espera, pero que veas cómo escribe ese hombre. Ya. Ahora mismo este capítulo sería temporada 1, capítulo 65, si no cambia nada. Patrick Rothfuss, no sé yo en qué temporada estaría, pero a lo mejor me sorprendo y el capítulo 66. Es decir, que a lo Te mejor digo es el yo que te siguiente. gusta. Que a lo Que sí mejor es que el siguiente. Es que es uno de los referentes de la fantasía y está sí, pidiendo sí. gritos leerlo. Pero Y bueno, otro, sí, venga, deberes. Patrick Rothfuss, que ya sé que tendrías que estar en la espera, pero que no pasa nada. Todos estamos sobreviviendo. parte de Esperando el tercer libro. Y otro que está muy chulo y también me recuerda a tu libro, porque tiene ese toque de fantasía, mucha fantasía, es Terry Pratchett, de Mundo Disco. Ese Sí, sí tiene un montón de libros, muchos, pero yo te recomiendo, yo empecé por la saga de las brujas, que me hizo muchísima sí, ¿no? gracia. O la saga de la muerte, que también está muy chula. Qué guay. Yo, pues justamente, una de mis cosas malas, ¿no? Como en mi aventura como escritor, es que aunque yo haya creado desde que tengo uso de conciencia, empecé a leer bastante tarde. Yo era uno de esos que le daba pereza leer. Y quien me metió a mí en la lectura fue justamente Terry Pratchett. Ah, sí, Empecé, sí, la leí. fue por la saga bueno, la primera saga que tenía, la de Icewind, Sí. la de los magos, y me leí bastante. Yo hice en vez del orden cronológico, el orden de la saga esta, simplemente de Icewind. Me leí unos 5 y acabé encantado. Pero sí que es verdad que hay cosas muy tochas que no he leído, como Cosas de la Muerte o
Hoy mismo he La visto, muerte es muy, muy graciosa. Esa he saga es muy, visto muy graciosa. por Instagram hoy, creo que era Javier Miró, que ha sido uno de los invitados que hemos tenido aquí, Sí. recomendando Guardias, Guardias, que es otro Ah, de los esa cortos. también, esa la tengo muy pendiente, que siempre me dicen que es una de las más graciosas. Sí. Sí, un amigo mío me regaló El quinto elefante, creo que era. Entonces, bueno, hay muchas cosas pendientes. Es una de las cosas Son buenas. varias sagas, pero todas en el mismo mundo. También, tampoco hace falta leerla en orden. Ya. Mm. Sí. Es es una de las cosas buenas de la literatura y malísimas al mismo tiempo. Es decir, que hay tanto que leer que es mágico, pero cómo duele decidir qué coger y bueno. Bueno, pues con esto sí que nos despedimos. Muchísimas gracias, Rocío, por este momento, que ha estado bastante guay. Gracias, pues, por el momento y por todo el contenido que ha fortalecido tanto el capítulo como Litelupa. Y nada, pues no. Y gracias, pues, a los espectadores que hayan llegado hasta este punto. Con esto, pues nos quedamos a la espera de más capítulos, de más cosas chulas y más cosas guays que estarán por venir. Y nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la vista. Adiós. Hasta luego.